Rick y Morty es una serie animada que sigue las extrañas aventuras de Rick Sánchez, un científico sarcástico y bastante desastroso, junto a su nieto Morty Smith, quien vive constantemente confundido y asustado por las situaciones a las que se enfrenta. Ambos viajan por mundos extraños, universos paralelos y dilemas existenciales, todo mientras tratan de sobrevivir a la vida familiar. Hola, soy Berry y hoy vamos a conocer los misterios, teorías y curiosidades que rodean esta historia. Así que quédate a navegar conmigo a través del iceberg de Rick y Morty. Antes de comenzar, le mando un enorme saludo a Güero Lover Knight, Lauchering, Lovely Deer, Poltergeist, LSC 555, Z Dark Shaft, O-O, Víctor RGVE, Maleficarum y Copito 8032, quienes se han unido a esta cálida madriguera. Muchas gracias a todos por ser parte de esta linda comunidad. Justin Roiland y Dan Harmon. Rick y Morty nace en el año 2013 gracias a Justin Roiland y Dan Harmon. Justin es un actor de voz, animador, escritor y productor. Le dio voz a los dos protagonistas hasta el año 2023. Además, desarrolló Solar Opposites, una comedia animada sobre alienígenas, y fundó dos estudios, Squanch Games, dedicado a videojuegos, y Solo Vanity Card Productions, enfocado en animación. También prestó su voz a personajes como Blendin Blandin en Gravity Falls y a Oscar en Pecesuelos. Trabajó en la producción de Rick y Morty hasta su despido en el año 2023. Por otra parte, Dan Harmon es un guionista y productor estadounidense conocido por crear la serie Community. Además, cofundó el sitio Channel 101, impulsó cortos experimentales, escribió para Monster House y condujo el podcast Harmontown, donde exploró temas personales y creativos con su característico tono irreverente y reflexivo. Pickle Rick. Pickle Rick es el alter ego de Rick Sánchez en el episodio 3 de la tercera temporada de Rick y Morty, donde Rick se transforma en un pepinillo para evitar ir a terapia familiar. Lo que empezaría como una broma ridícula se convierte poco a poco en una aventura violenta y existencial, donde Rick sobrevive como pepinillo en las alcantarillas, se construye extremidades con partes de ratas y se enfrenta a una agencia secreta rusa. Este personaje se volvería todo un símbolo de la cultura pop en tiempos actuales. Desde figuras de acción hasta camisetas, mochilas, peluches, productos comestibles, entre miles de cosas más, los cuales llenarían los carritos de los fans de la serie. Hasta la actualidad, Pickle Rick sigue siendo todo un fenómeno entre la comunidad de la serie. Pocket Mortis. Pocket Mortis es un videojuego de rol por turnos inspirado en la famosa franquicia de Pokémon, ambientado en el universo de Rick y Morty. El jugador controla a Rick, quien debe capturar, entrenar y evolucionar a las más de 300 versiones alternativas de Morty para enfrentarse a otros Ricks y recuperar su pistola de portales. Según Justin Roiland, este videojuego podría considerarse canon dentro de la historia de la serie animada. Este juego está disponible para dispositivos móviles a través de iOS y Android. Dimensión C-137. La Dimensión C-137 es el universo original de Rick Sánchez en Rick y Morty, donde perdió a su esposa Diane y a su hija Beth cuando era niña, lo que lo marcó profundamente. En esta dimensión, Summer y Morty nunca existieron, por lo que el Morty que acompaña a Rick en la serie no es el de C-137. Esta dimensión se convirtió en un símbolo de su trauma y la fuerte obsesión de Rick, la cual es clave para entender su actitud nihilista y su fuerte rechazo a la terapia. En el episodio Solar Ricks, se revela que Rick mantuvo atrapada a esta dimensión en un bucle temporal del día en el que perdió a su familia, reflejando su incapacidad para superar el duelo. Escenas post-créditos.
Las escenas postcréditos de Rick y Morty son breves segmentos que aparecen al final de muchos episodios y se han vuelto una firma de la serie por su humor absurdo, revelaciones inesperadas o continuaciones narrativas. Hasta el día de hoy, muchas personas desconocen la existencia de estos segmentos, ya que suelen aparecer hasta varios minutos después de los créditos. Estas escenas muestran consecuencias de lo ocurrido durante el episodio, como el destino de personajes secundarios, como el hombre eslogan, algunas otras escenas del señor pantalones de popó, dinosaurios patinadores, entre muchas otras. Los títulos de los episodios son referencias a la cultura pop. Los títulos de los episodios de Rick y Morty están llenos de referencias a la cultura pop, especialmente al cine, la televisión y la ciencia ficción clásica. Muchos títulos son parodias o juegos de palabras basados en películas famosas, como Rick Potion No. 9, inspirado en la canción Love Potion No. 9. Rick Mazing the Stone, parodia a la película Romancing the Stone. Mort Ragnarok, que hace referencia a Thor Ragnarok de 2017. Rick Dependence Spray, parodia de Independence Day. Rick Eternal Sunshine of the Spotless Mort, un clarísimo guiño a la famosa película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Todas estas referencias no están solo en los títulos, sino también en las tramas, diálogos y escenas postcréditos. Las aventuras no canónicas. Las aventuras no canónicas de Rick y Morty son una serie de cortometrajes en stop motion creados por el animador Lee Hardcastle, que colocan a Rick y Morty en escenas icónicas de películas famosas como Matrix, Beetlejuice, Jurassic Park, Pulp Fiction y hasta Mi vecino Totoro. No forman parte de la historia oficial de la serie, por eso se llaman no canónicas, siendo más bien parodias rápidas de 16 a 21 segundos, que mezclan el estilo ácido de Rick y Morty con homenajes al cine clásico, especialmente de los años 80 y 90. Sponsors. Debido a la gran popularidad de la franquicia de Rick y Morty, han colaborado con marcas en distintas campañas que se volvieron virales, como Pringles, que lanzó una edición especial de Pickle Rick, y un comercial para el Super Bowl. Wendy's transformó una sucursal en Morty's con un menú temático incluido. También han trabajado con marcas como Old Spice, realizando comerciales animados. The Real Animated Adventures of Doc and Marty. The Real Animated Adventures of Doc and Marty, o en español, Las verdaderas aventuras animadas de Doc y Marty, es una parodia grotesca de la película Volver al Futuro, donde los personajes Doc y Marty, quienes están claramente inspirados en Doc Brown y Marty McFly, viven situaciones absurdas y explícitas. El corto comienza con Marty McDonald's, frustrado porque su papalote se atoró en un árbol. Su amigo, el científico Doc Smith, aparece con una solución para él: viajar en el tiempo para evitar que el árbol sea plantado. Pero hay un problema. El auto del tiempo no arranca a menos que Marty realice un acto explícito con Doc, quien afirma que su saliva tibia y fresca es necesaria para activar el motor. A lo largo del corto, este chiste se repite, ya que cada obstáculo en la misión requiere que Marty repita el mismo acto, con Doc prometiendo que algo mágico y científico ocurrirá. Volver al futuro. Rick y Morty nació como una parodia de la película Volver al Futuro. Su creador, Justin Roiland, realizó en 2006 un corto animado llamado The Real Animated Adventures of Doc and Marty, donde exageraba la dinámica entre Doc Brown y Marty McFly, con un humor grotesco y bastante absurdo. Este corto fue presentado en Channel 101, un festival de cortos cofundado por Dan Harmon, quien de inmediato quedó fascinado con la idea y se unió a Roiland para desarrollar lo que luego sería Rick y Morty. La similitud entre ambos proyectos es muy clara, pues se nos presenta a un científico loco quien arrastra a un adolescente inseguro a aventuras que desafían el tiempo, el espacio y la lógica. Salsa Sichuan.
La salsa Sichuan se convirtió en leyenda gracias al primer episodio de la tercera temporada de Rick y Morty, donde Rick revela que su verdadero objetivo en la vida es volver a probar la salsa Sichuan de McDonald's, una edición limitada lanzada en 1998 como parte de la promoción de la película Mulan. La mención de la salsa Sichuan en Rick y Morty desató una fiebre real entre los fans. En 2017, McDonald's decidió relanzarla por un solo día y subestimó brutalmente la demanda. Hubo filas enormes, fans disfrazados, reventas en eBay por cientos de dólares y hasta disturbios en algunos locales de Estados Unidos. La marca tuvo que disculparse públicamente y relanzarla de nuevo en 2018 y 2022, esta vez con más stock. Easter eggs en Gravity Falls. El universo de Gravity Falls y el de Rick y Morty están genuinamente conectados, ya que existen diversas referencias o Easter eggs en ambos programas que recuerdan el uno al otro, como una escena en Gravity Falls donde Stan pierde una libreta, una taza y un bolígrafo en un portal. Años después, estos mismos objetos aparecen saliendo de un portal en Rick y Morty. En la ciudadela de los Ricks, se ven versiones de Morty que llevan la gorra de Dipper y la diadema de Mabel, una clara referencia a los gemelos Pines. En el episodio Big Trouble in Little Sanchez, aparece la imagen de Bill Cipher, el villano de Gravity Falls, en una pantalla durante la terapia de Beth y Jerry. En Morty's Mind Blowers hay una ampolleta etiquetada como Stanford, el nombre del tío de Dipper y Mabel, y otra con Bill C, otra posible referencia a Bill Cipher. De igual manera, en el libro Leyendas Perdidas de Gravity Falls, se puede ver en el Crawl Space un puesto en el que venden memorias. Uno de estos pergaminos tiene el nombre de Rick S, quien aseguran algunos fans pertenece a Rick Sánchez. En uno de los diarios de Gravity Falls hay una frase encriptada que al traducirla se lee: Rick estuvo aquí. Todos estos easter eggs se deben a que los creadores de ambas series, Justin Roiland y Alex Hirsch, son amigos bastante cercanos. Fandom tóxico. Si bien la mayoría de los fans de Rick y Morty disfrutan del humor ácido y la ciencia ficción de la serie, como en todo fandom, siempre hay un lado oscuro, pues en algunas ocasiones han sido señalados por comportamientos tóxicos, como pasó con el caso de la salsa Sichuan. Cientos de fans hicieron fila por horas afuera de cada McDonald's y gritando Sichuan en locales que no tenían la salsa, y en algunos casos la policía tuvo que intervenir por disturbios menores. Durante la tercera temporada, varias guionistas mujeres fueron blanco de acoso y amenazas en redes sociales por parte de fans que no estaban de acuerdo con el rumbo de algunos episodios. Algunos las culpaban de arruinar la serie, lo que desató una ola de misoginia disfrazada de crítica. Dan Harmon, el creador, condenó públicamente estos ataques. Una parte del fandom adoptó la idea de que Rick y Morty solo puede ser entendida por personas inteligentes, quitando referencias científicas, filosóficas y hasta existenciales. Esto generó una actitud excluyente y arrogante, con frases como "si no te gusta es porque no lo entiendes". Esta actitud ha sido criticada por los propios creadores, quienes han dicho que Rick no es un modelo a seguir, sino una figura trágica y autodestructiva. El anime. Rick and Morty The Anime es una reinterpretación japonesa del universo original de Rick y Morty, dirigida por Takashi Sano. Aunque se basa en los personajes originales, esta versión no está conectada directamente con la trama principal, ya que es un universo alternativo. En esta historia, Rick se refugia en un mundo entre multiversos, mientras Summer y Beth Espacial luchan contra la Federación Galáctica. Morty, por su parte, se enamora de una chica misteriosa que resulta ser realmente una entidad atemporal. Referencias a Community. En Rick y Morty hay varios easter eggs de Community, serie de comedia creada por Dan Harmon, la cual sigue a un grupo de estudiantes disfuncionales en la escuela ficticia de Green Day Community College. Dentro del universo de Rick y Morty se han visto algunas referencias a esta serie,
como alienígenas llamados Glip-Glops, los cuales son mencionados también en Community, versiones alienígenas de los protagonistas de la serie, o incluso hay líneas de diálogo copiadas palabra por palabra. Gooba Luba Dub Dub. La frase Gooba Luba Dub Dub aparece por primera vez en la primera temporada de Rick y Morty, cuando Rick la grita como si fuera su eslogan personal. Fue creada como una parodia de las catchphrases sin sentido que usan los personajes animados para parecer carismáticos o memorables. En el episodio Rick's Business, el hombre pájaro revela que en su idioma Gooba Luba Dub Dub significa estoy sufriendo mucho. Por favor, ayúdame. Idioma significa estoy sufriendo mucho, ayuda, por favor. Tu abuelo siente un gran dolor y sufre. Esa es la razón por la que bebe tanto. Eructos de Rick. Los eructos de Rick Sánchez no son solo un chiste desagradable, pues ocultan más ciencia y simbolismo de lo que parece. Justin Roiland, co-creador y la primera voz de Rick, confesó que no puede eructar a voluntad, así que para grabarlos bebía agua gasificada o cerveza baja en calorías, lo cual le provocaba eructos reales. Además, en un estudio realizado por la investigadora Brooke Kidner, analizó más de 200 eructos de Rick, descubriendo que muchos no son simples gases, sino sonidos paralingüísticos que comunican emociones como nerviosismo o incomodidad. Rick es el culpable de que los parásitos llegaran a la Tierra. En el episodio Total Recall, se nos presentan unos parásitos que tienen la habilidad de implantar recuerdos falsos en las personas, haciéndoles creer que conocen a personas que en realidad no existen. Así se multiplican y conquistan planetas. Aunque no se menciona directamente en el episodio, se revela en los comentarios del DVD y en detalles visuales que Rick recogió unas rocas extrañas al final del episodio Morty Night Run. Luego, al inicio en Total Recall, se le ve tirando esas mismas rocas en la casa, lo que sugiere que fue él quien introdujo a los parásitos sin saberlo. Mystics en Morty Night Run. Durante la escena en Blips and Cheats, el arcade interdimensional donde Rick y Morty juegan Roy Alive Well Live, se puede ver brevemente a un Mr. Mystics ayudando a un alienígena a ganar un videojuego. Justo cuando el alien logra su objetivo, el Mystics desaparece, cumpliendo su propósito y liberándose de su existencia sufrida. Versiones live action. En septiembre de 2021, Adult Swim lanzó un teaser live action de Rick y Morty, protagonizado por Christopher Lloyd como Rick Sánchez y Jaden Martell como Morty. La elección de Lloyd fue especialmente significativa, ya que dicho actor fue quien interpretó a Doc Brown en Volver al Futuro, la inspiración original para Rick. En este corto se muestra a Rick y a Morty saliendo de un portal interdimensional. Rick dice su clásica frase "Morty, estamos en casa", y Morty responde angustiado como siempre. Harmonious Claptrap. El Harmonious Claptrap es el sello de producción personal de Dan Harmon, una especie de firma visual que aparece al final de algunos episodios de Rick y Morty, la cual ha tenido varias versiones a lo largo del tiempo. La primera versión de 2013 mostraba una pintura de Dan Harmon con un gato gris sobre un fondo rojo. La segunda versión muestra unas figuras de plastilina de Dan Harmon y su entonces esposa Eric McGatty, con un gato y un perro en una sala viendo televisión. La tercera versión muestra a Harmon recostado en una silla con su perro y un gatito, rodeado de varias botellas vacías. Esta versión fue diseñada por su ex esposa después de su divorcio a petición de Harmon, y según ella, el primer intento no era lo suficientemente triste. Por último, la versión más reciente muestra a Harmon y su pareja actual, Cody Heller, durmiendo en la cama junto a sus perros. Needful Things. Lucius Needful es un personaje que literalmente es conocido como el Diablo.
disfrazado de un anticuario, dueño de una tienda llamada Needful Things, en donde se venden objetos mágicos con beneficios tentadores. Curiosamente, esto se trata de una parodia a la novela de Stephen King con el mismo nombre, donde Leland Gaunt, un demonio anticuario, abre una tienda en Castle Rock, donde ofrece objetos que parecen satisfacer los deseos más profundos de los habitantes. Padres de Rick. Hasta ahora, los padres de Rick Sánchez en Rick y Morty siguen siendo un misterio. Solo han aparecido brevemente en una fotografía del episodio 8 de la temporada 5, sin nombres, historia ni participación directa en la trama. Los creadores no han revelado datos oficiales sobre ellos, lo que parece una decisión intencional para mantener el pasado de Rick lleno de secretos y vacíos emocionales. Esto alimenta las teorías entre fans sobre posibles conflictos familiares que nunca se han explorado en pantalla. Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine. Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine es un corto animado especial lanzado por Adult Swim en 2021, creado y animado por el artista de píxeles Paul Robertson. La historia se desarrolla dentro de una simulación colapsando, donde Rick y Morty deben abrirse paso por niveles temáticos como la Horror Zone, Hub City y el Heaven Layer, enfrentándose a versiones demoníacas de personajes como Scary Terry, Tammy, Hombre Pájaro o Mr. Mystics, todo con una estética de videojuego arcade que en ocasiones recuerda bastante a juegos como Mega Man. La curva finita central. La curva finita central es un concepto clave en Rick y Morty. Se trata de una porción artificialmente delimitada del multiverso, donde en todos los universos que la componen, Rick es la persona más inteligente que existe. Esta curva fue creada por los precursores del Consejo de Ricks para aislar y controlar los universos favorables. Es como una burbuja selectiva dentro del universo infinito, diseñada para mantener el ego de Rick intacto y evitar realidades donde él no sea el ser supremo. Evil Morty la describe como una cuna infinita para un bebé infinito, criticando la obsesión de los Ricks por vivir en un universo donde siempre ganan. Mundo Perro. Dog World o Mundo Perro es una serie animada que Justin Roiland propuso en 2012 para Cartoon Network. Aunque nunca se produjo como serie completa, ya existe un animatic que se puede encontrar aquí en YouTube. La trama gira en torno a un niño humano que es transportado a un mundo gobernado por perros, donde debe adaptarse a sus costumbres. El tono era una mezcla de acción, comedia absurda y crítica social, en este mismo estilo caótico y expresivo que luego veríamos en Rick y Morty. De hecho, Roiland reutilizó la idea del dominio perruno en el episodio Invasión Canina, donde los perros se vuelven inteligentes y esclavizan a los humanos. Cameo con los Simpson. Rick y Morty hicieron un crossover oficial con los Simpson en la intro del episodio Hazaña Matemática. En esta secuencia, Rick y Morty se estrellan con su nave en la sala de los Simpson, reduciendo a toda la familia a manchas amarillas sobre toda la sala. Rick, como siempre, culpa a Morty y lo envía a otra dimensión con un frasco lleno de ADN Simpson para clonarlos. Mientras Morty busca una solución, Rick saquea la casa, se toma una Dove y hasta se prueba el collar de Marsh. Al final, logran revivir a la familia, pero con deformidades y rasgos de Rick, como su piel azulada y sus eructos. Tortuga de la Verdad, diálogo al revés. La famosa Tortuga de la Verdad aparece en el episodio Morty's Mind Blowers y su escena es tan breve como perturbadora. Cuando Morty la sostiene, la tortuga emite un sonido extraño, casi como un murmullo. Pero si invertimos el audio, este revela un mensaje oculto. I am a beetle, Paul is dead, o en español, soy un beetle, Paul está muerto. I'm a beetle, Paul is dead. I'm a beetle, Paul is dead.
Este guiño es una referencia directa a la teoría conspirativa de los años 60, la cual afirmaba que Paul McCartney había muerto en el año 1966 en un accidente automovilístico y había sido reemplazado por un bajista canadiense llamado William Campbell. El final de Rick Prime y el vacío de Rick C-137. Después de años de persecución obsesiva, Rick C-137 finalmente logra vengar la muerte de su esposa Diane, asesinando brutalmente a Rick Prime. Pero lejos de sentirse satisfecho, Rick queda vacío, como si al cumplir su misión de venganza se hubiera quedado sin propósito. Dan Harmon, co-creador de la serie, explicó que este momento representa una especie de autodestrucción consciente, un tipo de simbolismo a su propio desgaste emocional, dándole una especie de cierre al conflicto principal de toda la serie. El gato. Muchos recordarán al gato parlante que conoce Jerry en la cuarta temporada, el cual insiste en que no se le pregunte por qué puede hablar. Cuando Rick finalmente escanea su mente para descubrir la verdad, lo que ve es tan horrible y perturbador que queda en shock, y Jerry vomita al ver lo mismo. Pero lo más desconcertante es que nunca se nos revela qué fue lo que vieron. Esto desató una ola de teorías, desde que el gato es una entidad cósmica maligna hasta que es otra versión de Morty. Pero Dan Harmon, co-creador de la serie, explicó en los comentarios del DVD que el gato no tiene un significado profundo, o en otras palabras, el gato solo es un troleo consciente, una sátira contra los fans que buscan significados en cada detalle, incluso cuando no lo hay. Y por eso el gato repite: no hagas preguntas, solo diviértete. Rufus Jerry. Rufus Jerry es una versión alternativa de Jerry Smith que aparece en los cómics de Rick y Morty, específicamente en la saga A Tale of Two Jerrys. A diferencia del Jerry que todos conocemos, Rufus Jerry es inteligente, despiadado y extremadamente exitoso. En su dimensión conquistó la Tierra, se convirtió en el hombre más rico del planeta y hasta fue considerado el maestro de los Ricks. Muchos fans esperan que Rufus Jerry pueda llegar a tener una aparición oficial en la serie animada. Vida del señor Pantalones de Popó. Dentro del universo de Rick y Morty existen varios personajes con vidas trágicas o bastante difíciles. Uno de ellos es el señor Pantalones de Popó. Sus días eran normales hasta que decidió mudarse a la Tierra para llevar una vida más tranquila con los Smith. Todo parecía ir bien hasta que Beth le disparó por error creyendo que era un parásito. A partir de aquí, las tragedias no dejaron de llegar, pues tiempo después perdería su trabajo como profesor. Su esposa lo dejó y se llevó a su hijo Puppy Jr. Y como consecuencia de todo esto, cayó en una profunda depresión y desarrolló una adicción al alcohol, hasta que tomaría la decisión de viajar a otra dimensión donde encuentra a una versión de sí mismo que aún tiene a su familia y una vida estable, por lo que decide eliminarlo y ocupar su lugar. Terry Fault llegó a las listas de Billboard. La icónica canción Terry Fault de Rick y Morty, interpretada por Chaos Chaos junto a la voz de Justin Roiland, su popularidad fue tal que alcanzó el puesto número 33 en Billboard Hot Rock Songs en septiembre de 2017. Pero eso no fue todo. En su primera semana debutó en el número 1 del Comedy Digital Songs Sales Chart, superando 2,000 descargas y acumulando más de 1.1 millones de reproducciones en plataformas de streaming, solo en Estados Unidos. Push World Adventures. Push World Adventures es un especial de 11 minutos que parodia a Rick y Morty. Fue creado por Michael Cusack, un animador australiano conocido por su estilo psicodélico y caótico. Este corto fue transmitido por sorpresa en Adult Swim el 1 de abril de 2018, como parte de su clásica broma de April Fools. En lugar de Rick y Morty tenemos a Rick y Morty, quienes viajan a Bendigo en busca del misterioso cubo verde. Lo más curioso es que Rick está aún más desequilibrado que su versión original.
El piloto fue hecho para molestar a Bill Cosby. Antes de que existiera Rick y Morty, Justin Roiland hizo una parodia llamada House of Cosbys en 2005. Era una serie animada donde un fan clonaba múltiples versiones de Bill Cosby y vivía con ellos. Aunque era claramente una sátira, Cosby no lo tomó con humor y le envió una carta para que Roiland dejara de producirla. Como protesta, Roiland y Dan Harmon crearon un nuevo corto aún más provocador, llamado The Adventures of Doug and Marty, la cual era una parodia grotesca de Volver al Futuro, y servía como burla hacia las amenazas legales que reciben los artistas por hacer parodias de personas famosas. El casi abuso de Morty. En el episodio Mystics and Destroy, se muestra lo que sería una de las escenas más serias y desagradables en toda la serie de Rick y Morty. En esta escena se muestra a Morty entrando al baño de una taberna llamada The Thirsty Step, donde se encuentra con un personaje aparentemente amable, Mr. Jelly Bean. Al principio parece un encuentro agradable, pero rápidamente se vuelve inquietante. Mr. Jelly Bean empieza a tocar a Morty de forma inapropiada y lo acorrala, insinuando un intento de abuso. Morty logra defenderse y escapar, pero queda visiblemente traumatizado. Según los creadores, esta escena fue tratada con seriedad para mostrar que Rick y Morty no se limita solo a la comedia, dándole el final perfecto a este terrible personaje. Denver Fenton Allen. Denver Fenton Allen es un hombre que fue encarcelado en Georgia, Estados Unidos, por haber asesinado a su compañero de celda en 2015. Denver se volvió viral por una audiencia judicial extremadamente caótica y vulgar. Durante esta audiencia insultó al juez repetidamente, amenazó con matar a su abogado y al propio juez. Protagonizó un intercambio tan surrealista que parece sacado de una serie animada, y en Rick y Morty lo convirtieron en una animación palabra por palabra. Rick y Morty no inventó nada en este corto, usaron la transcripción real de la audiencia, sin cambiar ni una sola palabra. 20 days for everything you say. You. 40 days. You again. 60. Go yourself. A year. Your mama. 10 years. Suck my. La teoría de la batería. En la segunda temporada de Rick y Morty se nos muestra que Rick tiene una batería especial en su nave, la cual no funciona con energía común, pues dentro de esta batería hay un microverso habitado por seres inteligentes, los cuales trabajan sin saberlo para generar energía. Debido a esto, la comunidad de fans de la serie crearon una curiosa teoría, la cual sugiere que nuestro universo podría ser también una batería, creada por una entidad superior, un tipo de versión alternativa de la teoría de la simulación, la cual dice que todo lo que percibimos como realidad podría ser parte de una simulación extremadamente avanzada, como si viviéramos dentro de un programa de computadora diseñado por una civilización superior. El episodio más asqueroso. Si bien Rick y Morty es recordada como una de las series con más chistes y momentos desagradables o asquerosos, hay un capítulo que podría ser considerado como el más asqueroso de todos. En este episodio, Morty usa el esperma de caballo de un laboratorio para fines personales, en donde terminaría mezclando sus fluidos con los de estos animales. Rick, sin saberlo, mezcla ese material genético con ADN alienígena para crear armas biológicas, ocasionando una invasión de monstruos gigantes hechos de esperma mutante. Pero la peor parte viene cuando el gobierno decide atraerlos usando un óvulo gigante. Summer, sin saber que los espermatozoides tienen el ADN de Morty, su hermano, se ofrece como voluntaria para donar uno de sus óvulos, teniendo como resultado un bebé incestuoso gigante y mutante. Acusaciones a Justin Roiland.
Justin Roiland, co-creador de Rick y Morty, fue acusado de violencia doméstica por su expareja en 2020, quien alegó agresión física y detención ilegal, aunque ese caso fue desestimado en 2023 por falta de pruebas. Más adelante, 11 personas lo señalaron por comportamiento sexual inapropiado entre 2013 y 2022, incluyendo mensajes explícitos, acoso y presión para encuentros íntimos. Algunos iniciados cuando las víctimas eran menores de edad, y aunque los cargos fueron desestimados, estas acusaciones provocaron su despido de múltiples proyectos y marcas como Hulu y Adult Swim, marcando su salida de Rick y Morty en el año 2023. El nuevo Jared, comerciales Subway Lost Media. En 2015, Subway le pidió a Justin Roiland que hiciera una serie de comerciales animados protagonizados por Rick y Morty. En ellos, los personajes decían que eran el nuevo Jared, en referencia a Jared Fogle, el entonces portavoz de Subway, famoso por su pérdida de peso gracias a los sándwiches de la marca. Justo antes de que los comerciales se emitieran, Jared Fogle fue arrestado por delitos graves relacionados con contenido ilegal de menores. Subway cortó toda relación con él el 7 de julio de 2015 y los comerciales fueron cancelados inmediatamente. Se grabaron 4 anuncios antes de su arresto. Justin Roiland confirmó que no puede publicarlos por temas legales con Subway, pero que los guardó en 8 memorias USB y las escondió en distintos lugares. 4 fueron robadas por personas desconocidas cuando volvió a revisarlas. Nadie sabe quién las tiene ni si llegaron a ver el contenido. Las otras 4 siguen donde las dejó, aunque tampoco ha revelado dónde están. Hemos llegado hasta el fondo de este iceberg. Espero que te haya gustado y que hayas conocido nuevos datos de esta interesante serie. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si les gustó este tipo de contenido, háganmelo saber con un like y una suscripción, así no se perderán de nuevos videos que vendrán próximamente. Recuerda, mi nombre es Berry y nos vemos en el próximo video.